Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Soy Norma Herrera y tengo el honor de ser su anfitriona en esta serie de podcasts que nos permite husmear, conocer, navegar por mundos, océanos de conocimientos diversos de la mano de mujeres que eligieron el camino de la ciencia. Hoy tenemos la participación de Ivette Zavala Guillén, una joven investigadora del CICESE que conocemos su historia, pero les adelanto, se interesa en las energías renovables y la sustentabilidad. Ivette, gracias por estar aquí, gracias por aceptar. Muchas gracias, mamá. Gracias a usted por la invitación y pues con mucho gusto de estar en este podcast. Ya, pues bienvenida. Comencemos un poco por tu origen, comencemos un poco por esta niña que por azares del destino nació en Oaxaca, pero que pasó su infancia en el sur de Veracruz y su juventud hasta sus estudios doctorales en el hermoso estado de Chiapas. Viviste rodeado de naturalezas, tradiciones, culturas diferentes. Cuéntanos un poco de esa fase de tu vida y de cómo encuentras los alicientes, las motivaciones. ¿Qué te llevó a definir tu camino por la ciencia? Bueno, pues sí, nací por azares del destino en Oaxaca. Desgraciadamente no crecí en ese estado lleno de todavía más tradiciones que Veracruz. Pero tengo un gran cariño por el estado porque yo soy una fanática de la cultura mexicana y pues crecí en el estado de Veracruz, de donde es originaria mi madre, y posteriormente casi para entrar a la secundaria pues nos mudamos para Chiapas, estado del cual pues es originario mi padre. Y pues durante la niñez pues fue una niña común, que jugaba en el rancho, en el pueblo donde crecí. Generalmente fui una niña de pueblos pequeños hasta llegar a la universidad, en donde pues me mudó a Tuxtla Gutiérrez para estudiar la ingeniería mecánica. De entrada pues una ingeniería que no tenía muchas mujeres en ese momento, pero aún con ello, pues debido a mi curiosidad por la física y porque era la carrera que tenía más matemáticas en ese momento en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, pues me decido por la ingeniería mecánica. Y posteriormente, al salir, un profesor nos invita a una charla de divulgación en donde me entero que yo podría seguir estudiando y que por ello pues me iban a pagar, que era una beca de manutención de CONACYT. Y en ese momento pues yo ya había trabajado 6 meses en la industria, me gustaba, pero no sentía que no desarrollaba al 100% mis capacidades porque era algo monótono y yo quería saber más, quería ir más allá. Entonces, cuando me dijeron que podría tener una beca para la maestría, pues fue que opté por hacer una maestría en ciencias. Y entonces me trasladé a Cuernavaca, ciudad a la cual nunca había ido, pero pues junté dinero con mis padres y pues me trasladé a esta ciudad. De entrada pues hice el examen de admisión, no fue complicada quedar entre los seleccionados porque afortunadamente había tenido una buena formación y pues también tenía un buen promedio, ¿no? Entonces es ahí donde yo conozco el mundo de la investigación y me integro a un laboratorio de investigación en el cual se abordaban temas de ahorro de energía en edificaciones, y aunque éramos ingenieros mecánicos, estábamos inmersos en el mundo de termodinámica, transferencia de calor, pero aplicado al ahorro de energía en edificaciones. Y pues bueno, desde pequeña, una de mis opciones de profesionales en la vida era ser bióloga o ecologista, o sea, algo de la sustentabilidad, porque gracias a mi padre siempre he tenido esta educación de cierta manera de cuidar el planeta. Y pues me llamaba la atención. Realmente no estudié nada de este tipo porque yo nunca he sido
muy buena con la biología y pues siempre me gustó mucho las matemáticas. Entonces era un campo nuevo que me atrajo completamente y pues ahí cursé mis estudios de maestría y posteriormente no paré, inmediatamente inicié mis estudios de doctorado y pues ya desde el 2009 tengo en el campo o en el área de modelado y diseño de sistemas pasivos para el acondicionamiento de espacios y pues buscamos obtener confort térmico y calidad del aire con la menor cantidad de energía eléctrica posible. Ujú. Acabas de mencionar a tu padre y cuéntanos un poco acerca de esa disciplina que se forjó desde cuando eras muy pequeña. Leí por ahí que te gustaba el voleibol. ¿Eso te forjó una disciplina, un carácter? Y algo que te decía tu padre es prohibido decir yo no puedo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues inicié en el voleibol a los 12 años porque a mis padres les gustaba y yo cuando yo era una niña, pues ellos jugaban en casa o practicaban este deporte de alguna manera. Posteriormente entró al voleibol y pues mis padres siempre tienes que estudiar y no hay opción. Y afortunadamente a mí me gustaba mucho ir a la escuela, no era algo que me disgustara. Y me gustaba mucho la disciplina del voleibol, ahí aprendí a ser muy, muy disciplinada. E incluso creo que muchos de mis hábitos alimenticios los aprendí ahí porque tenía una disciplina también para alimentarme, ¿no? Ujú. Y pues el que yo fuera muy persistente y muy dedicada es porque mi padre era de que no hay opción, eso de yo no puedo no existe. Y también, en cierta manera, mis padres no tienen estudios de profesionales, pero para ellos siempre la educación fue fundamental, que sus hijos tenían que estudiar para superarse. Entonces también mi mamá era de, bueno, pues ahora no lo puedes hacer, pero lo vas a poder hacer. Vamos, y lo tienes que hacer, y lo tienes que lograr. Y pues mi mamá también es un poco perfeccionista con lo que hace, e incluso en la cocina ella es perfeccionista. Entonces, de cierta manera, esos fundamentos y estos bases, pues me dieron la fuerza o la tenacidad para yo estar donde estoy y lograr todo lo que me he propuesto. Ajá. Y viviendo en el sur del país, donde todo es verde, exuberante, mucha vegetación, llama la atención que tú seguías aferrada con la física, con las matemáticas, y muy niña decidiste que querías ser ingeniera. ¿Cómo fue Sí. que vino eso a tu mente, Porque siendo me muy niña? gustaban mucho las matemáticas. Entonces yo le pregunté a mi papá qué profesión podría yo desarrollar donde yo aplicara muchas matemáticas o física. Entonces él me dijo ingeniería. Recuerdo mucho que en un inicio, cuando yo practicaba mucho voleibol, mi papá llegó a pensar que yo iba a ser licenciada en educación física. Pero dijo, me preguntó con mucha tacto cuando iba a salir de la bachillerato y me Ajá. dijo, bueno, ¿y qué quieres estudiar? Y le dije, no, papá, yo voy a estudiar ingeniería porque me gusta mucho el deporte, pero yo quiero saber más y no me veo solamente siendo o dedicándome al deporte. Yo quiero aprender más cosas, quiero saber Ujú. por qué suceden las cosas. Entonces fue que me incliné por la ingeniería mecánica. Ya, muy bien. Y esos estudios fueron los que te llevaron a la capital, a Tuxtla Sí, Gutiérrez, ¿no? sí, sí, sí. Antes cuéntame, ¿cómo vives ahora? Pues toda esa infancia, juventud que viviste entre tanto verde, en una ecología, biología diferente, ahora que estás en el norte, los contrastes que tenemos en nuestro país. Y ahora esto se suma a lo que estudias ahora, ¿no? Justamente el cómo podemos utilizar energías renovables, ¿no? El sur tiene unos retos, el norte tiene otros. Otros. Sí, ¿Cuáles te interesan más? pues es que cada entorno tiene retos y también te ofrece ciertas ventajas. Este, pues el contraste sí es fuerte Ujú. hablando de pues la biodiversidad y el entorno, pero algo que desgraciadamente no tenemos en el sur son suficientes centros de investigación como el Mm, CICES y también, pues al ser un recurso tan vasto que nosotros
muchas veces desperdiciamos, por ejemplo, el agua en Ajá. el sur del país. Que No hay un exceso y logramos, aquí falta, ¿no? En el norte falta. exactamente, no logramos ver todo el tesoro que tenemos en cuanto a recursos naturales, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo estaba en el doctorado, egresando, un amigo me dijo, oye, Ivette, están ofreciendo una plaza en la UABC en Tijuana, pero yo no sé si tú vas a querer mudarte porque está muy diferente. Es una vida muy diferente a la cual tú estás acostumbrada, porque pues, en Cuernavaca yo vivía enfrente del centro de investigación, en unos condominios. Yo solo cruzaba la calle y yo estaba en mi departamento. Entonces le dije, pues sí, le dije, porque yo estudié para trabajar y yo quiero trabajar y quiero desarrollar mi Ujú. investigación y quiero poder transmitir a los jóvenes lo que he aprendido. Y entonces me mudé y fue así, estando ahí, cuando alguien conocido, un investigador que fue mi revisor, me mandó la convocatoria del CICES y me Ah, dijo, ya. ¿sabes qué? Esta convocatoria está hecha así para tu perfil y sé que muy poca gente en México va a lograr cubrir todos los, pues las requisitos que piden, porque en ese momento éramos pocas personas que hacíamos modelado numérico desde cero, como Ujú. yo aprendí, ¿no? Como ahora ya tenemos mucho más recurso humano que lo puede hacer, que bueno. Y fue como yo llegué al CICESE, pero Ujú. para mí no fue un cambio rudo, porque durante mi infancia, pues yo me mudé de estado 2 veces Estabas al menos, acostumbrada a estaba moverte. acostumbrada a moverme, después me fui, después de la ingeniería, viví en Celaya 6 meses, posteriormente me regresé a mi casa y posteriormente me fui a Cuernavaca. Estando en Cuernavaca me fui a una estancia a Brasil, entonces para mí no es un impedimento el tener que mover. Y si hay trabajo y tengo donde trabajar y desarrollar mi investigación, pues para mí perfecto. Ujú, ya. Pero los retos en cuanto a este trabajo que tú realizas para desarrollar energías renovables implican un reto como país, ¿no? Por los recursos que tenemos en el sur y que están de alguna manera subaprovechados, ¿no? Y por las carencias que tenemos en el norte, por ejemplo, de agua, ¿no? De energía, fuentes de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Sí, sí es cierto que tenemos ahí una carencia, pero sobre todo una carencia de desconocimiento de la sociedad en general. Y pues es una función que debemos hacer nosotros también como investigadores, de informar a la sociedad. Al ser tecnologías de reciente creación y que están en proceso de consolidación en México, es complicado muchas veces el que yo, por ejemplo, esté desarrollando o analizando, vamos a poner un ejemplo, ventanas con materiales de cambio de fase, que son unos materiales que son tipo parafinas, con los cuales podemos aprovechar el comportamiento que tienen de fusión a baja temperatura. Por ejemplo, nosotros podemos derretir una veladora a muy baja temperatura y durante el Ujú. proceso del cambio de fase de líquido a sólido, estamos manteniendo temperaturas generalmente estables durante ese proceso. Entonces, esos son materiales de reciente creación que en Europa son tecnologías Ya, consolidadas y que en consolidadas. México las estamos estudiando a pesar de que la tecnología no ha llegado. Es complicado, pero yo creo que como el proceso natural de estas tecnologías es ir permeando poco a poco en la población. Nosotros vamos intentando estar un paso adelante. Entonces es complicado muchas veces para obtener el recurso, por Ujú. ejemplo, porque en nuestro país difícilmente las personas voltean a ver que en su edificación están consumiendo alrededor del 30% para el acondicionamiento de espacios, o los constructores obvian completamente la importancia que tienen los materiales que ellos utilizan. Afortunadamente hoy en día
En las carreras de arquitectura ya tenemos o ya tienen incluida la arquitectura bioclimática, lo cual nos va a dar un paso más como sociedad mexicana para avanzar en este sentido. Mi área de aplicación, por así decir, es poco conocida, pero si usted me pregunta de hace 10 años al momento, hemos avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos más recurso humano capacitado, hemos generado más conocimiento en cuanto a los climas mexicanos, porque muchas veces hace tiempo se utilizaban tecnologías precisamente para el ahorro de energía en edificaciones que eran desarrolladas en Europa o en Estados Unidos. Y los climas de ellos pues no coinciden con los de nosotros. Entonces nosotros como investigadores de esta área, hoy en día estamos generando información que en un futuro pues nos va a servir. Sí es complicado, pero yo creo que nada es imposible en esta vida. Entonces, conforme pase el tiempo, vamos a ir mejorando y obteniendo mejores resultados y sobre todo permeando la información hacia la sociedad. Y bueno, pues estás en un campo nuevo que ofrece grandes retos. ¿Cómo vislumbras este futuro? En México pues prevalece mucho el tema de la cuestión económica, ¿no? Ahorita que hablabas de constructores, pues generalmente las constructoras lo que priorizan son los materiales más baratos, ¿no? Así es. Y no otros aspectos como los que tú has visto y procuras corregir. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que es parte del proceso. Nosotros tenemos que demostrar a las personas, precisamente inversionistas, que ellos podrían ahorrar mayor, mayor energía y que es conveniente el usar estas tecnologías. A mí me parece que nos falta un gran camino por recorrer, pero creo que vamos en buen camino. ¿Por qué? Porque hoy en día la información se divulga mucho más rápido. Entonces, los medios de comunicación o los medios digitales ayudan a que esta información se divulgue. Como mundo estamos más conectados y por lo tanto la información fluye más rápido. Y un ejemplo de ello es que en México, al menos en ciertas partes localizadas, ya se están implementando algunas tecnologías. Y, por ejemplo, hoy en día la mayoría de las personas sabemos que una ventana de vidrio doble es mejor que una ventana de vidrio simple. Ya podemos llegar a la persona que ofrece ese tipo de servicio y te proporciona esa información. Ese tipo de información hace tiempo, unos 5 o 6 años, no era tan clara, hoy en día lo es. Otra cosa, por ejemplo, los paneles solares. ¿Hace cuánto tiempo las personas veían muy lejos el tener un panel solar en su casa? Porque eran carísimos. Así es, entonces ha evolucionado, tanto la tecnología como la información se ha divulgado y entonces se está implementando. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en soluciones basadas en la naturaleza, el utilizar elementos verdes, decimos así, o coberturas vegetales en los edificios para mejorar confort térmico, mejoras el aislamiento acústico, te dan propiedades, beneficios ecoambientales, tenemos beneficios de una mejor calidad de vida porque el contacto con la naturaleza pues mejora nuestra calidad de vida. Y por ejemplo, esa es una tecnología que en México no está tan divulgada. Sin embargo, hay ciertos estados del país en los que sí se han utilizado, hay casos en los que sí se han utilizado. Entonces, nuestra función es realmente hacer investigación de este tipo de temas y poder divulgar la información. ¿En qué estados, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, en Ciudad de México ya existen techos verdes e incluso había, creo que en este momento ya no está activa, pero anteriormente había incluso una condonación para las personas que quisieran establecer techos verdes. En Guadalajara ya existen empresas que se dedican a la instalación de techos verdes. De hecho, una persona de aquí del CICES en su casa ya fue planeada para tener un techo verde. Y bueno, nuestra función también es intentar generar soluciones para el público en general, no nada más para ciertas personas con cierto poder adquisitivo, y pues ese es el reto principalmente. Ya, muy bien. Pues nos quedamos con este reto por el momento. Vamos a un corte y regresamos con Ivette Zavala Guillén. No se vayan, regresamos pronto.
Continuamos en esta interesantísima historia que nos está contando Ivette Zavala Guillén. Y bueno, vamos ahora a remontarnos a tus tiempos de la ingeniería. Bueno, estudiaste ingeniería mecánica, después maestría y doctorado también en ingeniería mecánica, aunque ahí tomaste la especialidad en sistemas térmicos, ¿no? Así es. Después, como parte de tus estudios de doctorado, tuviste la oportunidad de irte a una estancia de investigación a Sao Paulo, a Brasil, donde profundizaste en estos temas y lograste desarrollar un modelo en particular. Ahorita nos cuentas de eso. Pero cuéntanos en ese contexto, ¿cuáles eran los retos para ti como mujer en un contexto más bien predominantemente masculino? Y ya más avanzado en tus estudios de doctorado en Sao Paulo, yo creo que te confundían con estudiante, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues en la ingeniería fui de las primeras o pocas mujeres, yo creo que estudié ingeniería mecánica. Llegué en el 2004 a la carrera de ingeniería mecánica y cuando llego, pues resulta que en toda la carrera solamente había 4 mujeres. Y en mi generación éramos 4, entonces 4 mujeres en una generación era algo que nunca habían visto. Los ingenieros éramos demasiadas. Entonces, en las primeras clases, los ingenieros estaban asustados, un poco asustados, y se la pasaban recomendando a mis compañeros el tener mucho cuidado porque tenían señoritas entre ellos. Si algún ingeniero mecánico me está viendo, pues sabrán que tienen su fama bien merecida de ser un poco bruscos, por ser puros hombres, rudos. Entonces, pues, en realidad fue algo muy tranquilo comparado con lo que yo creí que iba a ser, porque cuando iba a entrar a la universidad, mi hermano me decía, porque mi hermano ya estudiaba en esa universidad, y me decía, por favor, ten mucho cuidado, y tienes que tener cuidado y pasar todas las materias, porque en ingeniería mecánica la mayoría termina en 6 años. Y pues ponte las pilas porque esto va a ser duro, ¿no? Y bueno, pues yo entré muy enfocada y afortunadamente me tocó una generación muy noble y muy buena porque entramos 40. En el primer semestre creo que quedamos 30 porque muchos reprobaron. Y pues sobrevivimos casi todos y yo egresé exactamente en el tiempo y forma destinado, porque generalmente yo cargaba materias y materias para avanzar, pues porque tenía dificultades, pero las podía sortear. Entonces, pues fue un buen tiempo, aprendí a lidiar con mis compañeritos y yo era un poco introvertida. Entonces, esto me ayudaba a enfocarme y mantenerme en el camino y pues convivir con mis compañeros, pues muy bien. No fue algo, afortunadamente, a pesar de estar en una época en la cual había muy pocas mujeres en la ingeniería, tanto mecánica, electrónica, eléctrica, eran muy pocas las mujeres que estábamos, pues tuve la suerte de tener buenos compañeros. Llegué a tener algunos profesores un poquito fuera de contexto, pero nada que no pudiéramos sortear. Posteriormente, con compañeros de la licenciatura, apliqué junto con ellos a la maestría. Entonces, cuando yo ingreso a la maestría, éramos una generación muy amplia, decían los profesores. Y para sistemas térmicos éramos 11, de los cuales 5 éramos chiapanecos. Y afortunadamente éramos un grupo de trabajo que ya veníamos trabajando desde la licenciatura, nos conocíamos. Entonces, en realidad, a pesar de estar en una época, como te digo, donde había pocas mujeres, tuve la fortuna a lo mejor de ser ese cambio de generación en donde ya no teníamos tantos problemas, ¿no? Y pues durante la maestría y doctorado yo tenía un asesor muy cuidadoso en cuanto a que nos trataran sin ningún tipo de discriminación. Él era muy, pues aparte de ser muy cuidadoso, era muy,
amable en cuanto a son niñas o mujeres y las voy a tratar diferente. Incluso no nos dejaba estar solas en el laboratorio, nos cuidaba bastante como un papá. Y como por así decirlo, era mi papá postizo, porque aparte él sabía que estábamos lejos de nuestras familias, que pues no estábamos solos, pero sí estábamos sin alguien a quien acudir, ¿no? Entonces, afortunadamente me tocó una muy buena persona como asesor y por eso me motivó también a quedarme en el doctorado. Y además, cuando yo quise continuar mis estudios de doctorado, yo quería continuar sobre la línea de modelado. Entonces en México no había otra persona que me ofreciera los conocimientos que podía yo adquirir en este grupo. Así es, en este grupo. Y ahí fue, terminando mis estudios de maestría, casi para iniciar el doctorado, que nos dimos a la tarea de indagar un poco más en el fenómeno de radiación, de transferencia de calor por radiación, y fue donde yo me puse este reto de modelar gases que son participantes radiactivamente y que eso era algo que en el grupo no habíamos hecho. Entonces, apresuré todo lo que pude para saldar lo más posible de mi tesis doctoral y poder hacer una estancia en Brasil, en donde me dediqué precisamente a analizar el fenómeno de radiación en gases. Ahí fue donde encontraste un segundo mentor que fue fundamental para lo que ahora haces de investigación. Sí, porque precisamente, pues probablemente, digo, no fue fundamental, pero fue parte de, porque pues yo agradezco mucho que aún sin conocerme y sin tener un antecedente más, pues me aceptó, ¿no?, en la universidad. Y posteriormente él había desarrollado un modelo y pues fue el modelo que utilizamos para poder analizar este tipo de gases. Pero pues precisamente llevábamos muchas herramientas de México, cuando nosotros, porque fui con otro colega, que ahora es mi colega y era mi compañera en esa época, que es un colega que ahora trabaja en la Unison. Entonces nos fuimos juntos a la estancia precisamente para que yo como mujer no fuera sola, no fuera con alguien más acompañada, y es muy buen amigo y un colega muy querido. Y nos fuimos juntos a hacer este estudio de radiación en gases participantes. Él se regresó en el tiempo indicado y yo estuve año y medio en Brasil todavía porque yo quería continuar. En el modelado de radiación tú puedes modelar gases grises y reales, entonces yo quería llegar hasta el top de los gases reales, y son una serie de modelos matemáticos que uno tiene que desmenuzar, y pues el estar tal vez enfocada en eso allá me daba, pues me daba más libertad de trabajar en lo que yo quería, ¿no? Entonces ya al regresar concluyó mis estudios de doctorado y pues pues salgo a la vida laboral sin más ni menos, no más que a trabajar y a intentar divulgar pues, la información y aplicar lo que había aprendido. Y primero trabajaste, creo que en industria. ¿Recién egresaste? Recién egresé, no. Recién egresé del doctorado, trabajé un año en UABC. Okay. Y en la industria trabajé. ¿Qué fue cuando llegaste a Tijuana? Así es. En la industria estuve 6 meses cuando egresé de la ingeniería. De la ingeniería. Muy bien. Sí. Bueno, y entonces ya cambias al sur y llegas al norte del país, primero en UABC, en Tijuana, estás un año aproximadamente. Sí. Y después en 2017 es cuando ingresas ya como una joven investigadora aquí en el CICESE. Cuéntanos acerca de qué significa para ti ser CICESE, cómo has trabajado aquí, cómo has logrado desarrollar tu carrera. Generalmente cuando llegan no tienen más que un cubículo vacío. Cuéntanos un poco de cómo se ha ido construyendo tu carrera. Pues bueno, entro en el 2017, yo apliqué sin saber que existía el CICESE, debo confesarlo. Por lo general en el CICESE pues hay áreas reconocidas como electrónica, en el departamento donde estoy, oceanografía, óptica, biología,
Pero el área de energías renovables, pues todos sabemos en el CICESE que es reciente creación y solamente estaba el laboratorio de energías renovables. Entonces, cuando me entrevistan, en realidad, pues yo no conocía el CICESE. Es la primera vez que yo pisé el CICESE, fue en esa entrevista. Y precisamente cuando me entrevistan me preguntaron qué necesitaba para poder desarrollar mi investigación. Uh-huh. Y mi respuesta fue que necesitaba una computadora, libros y tiempo. ¿Por qué? Porque pues mi fuerte o mi plato fuerte de investigación se basa en el modelado numérico. Y precisamente para ello yo no requería un software comercial porque yo desarrollo mis códigos numéricos. Solamente necesito tiempo, libros para obtener la información que en un momento dado puedo necesitar, y tiempo. Entonces, afortunadamente no requería un recurso económico en ese momento. ¿Por qué? Porque yo venía de estarme formando con el modelado y estar aproximando pues resultados a través de modelos numéricos. Y pues posteriormente, como bien dices, te entregan tu cubículo y pues a trabajar, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la suerte, y creo que yo estoy muy afortunada en mi vida porque llegué y tenía un compañero de trabajo, el doctor Daniel Sauceda, muy bueno conmigo. Él me abrió las puertas y nunca me puso un pero. También en la división y en el departamento. Formar parte del CICESE pues es un orgullo porque tienes una institución muy grande detrás de ti y estás cargando una responsabilidad muy grande. Pero además, mientras tú generes información de calidad en el CICESE, tú no vas a tener problemas. Solamente tenemos que trabajar. Y yo les digo a mis estudiantes que ellos estudian en un paraíso. Y yo trabajo en un paraíso porque pocas instituciones en México te ofrecen lo que te ofrece el CICESE. Además de la infraestructura, la manera en la que está organizado te permite hacer investigación con toda libertad, hasta el momento. Con toda libertad, y te permite desarrollar pues tus capacidades ampliamente. No tenemos el pretexto nosotros así, no sé, como en otras instituciones. Probablemente la parte económica haya bajado en los últimos años, pero creo que los mexicanos estamos acostumbrados a lidiar con todo, y eso nos distingue, e incluso en el exterior, que los mexicanos somos muy trabajadores y podemos tener ingenio para hacer muchas cosas con poco recurso. Entonces, creo que el CICESE pues para mí es un paraíso, porque me permite hacer mi investigación, me permite ir hacia los campos que yo quiero indagar, y también me permite llegar a futuras generaciones, que en mi área es muy importante que formemos capital humano en cuanto a energías renovables, y sobre todo en particular en cuanto a ahorro de energía en edificaciones, para que pueda difundirse la información. Entonces, pues estoy muy feliz de trabajar aquí, creo que se nota. Sí, claro, y pues posteriormente que ingresé, tuve la fortuna de ser beneficiada con un proyecto, con ASID, y pues creo que mientras uno trabaja y hace las cosas con dedicación, pues se van dando los recursos que necesitas. Como bien dices, este grupo de energías renovables en el CICESE es muy joven. De hecho, este grupo pertenece al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, como que suena raro, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí va. Es un grupo que necesita crecer, que se va a consolidar seguramente. Y cuando tú llegaste y pediste tu computadora, libros y tiempo, después ya montas experimentos en la azotea del edificio. Cuéntanos ahora qué estás haciendo. Sí, entonces, posteriormente, pues, nos dimos a la tarea de construir unos módulos experimentales como parte de un proyecto que para mí sí fue un reto, porque yo había trabajado mucho modelado, pero experimentalmente. Había participado con algunos compañeros ayudando, pero no había dirigido un proyecto así. Entonces, ¿a qué me enfrento? Me enfrento a cosas que hasta me gustaban, porque soy ingeniera mecánica de formación, estoy acostumbrada a agarrar herramientas, entonces me enfrento a tener que estar hasta la noche, pues maniobrando con lámina, madera, sensores y todo.
y posteriormente obtener mediciones y resultados. Y la parte experimental es un proceso que para mí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque al trabajar nosotros con las variables climatológicas no tenemos control de estas. Entonces tenemos que estar a expensas de lo que el clima nos pueda dar y pues registrar esto, y es lo importante. Entonces, ¿a qué me enfrento? Pues a tener que construir módulos experimentales, que ahora, después de una primera experiencia, pues es mucho más difícil. Y nos enfrentamos al reto de espacio en el CICESE, porque no tenemos espacio. Entonces es ahí cuando para ciertas aplicaciones recurrimos a montar experimentos en el techo, lo cual nos lleva a hacer ahora sí que circo, maroma y teatro con ayuda de las personas de mantenimiento del CICESE, y tener que trabajar pues afortunadamente bien, pero pues a veces en condiciones que muchos no pensarían que tenemos que hacer los investigadores, ¿verdad? Tener que venir a colar ciertas losas a las 6 de la mañana, estar trabajando con los sensores, a veces pintando, dando mantenimiento, y pues afortunadamente mis estudiantes responden y nos ayudan, ¿no? Porque al final de cuentas pues los experimentos, resultados y toda la información que se genera no se podría generar si no es por los estudiantes que también nos ayudan, que ellos son parte del CICESE y son parte del trabajo que nosotros desarrollamos. Y pues afortunadamente he tenido buenos estudiantes que han creído en mí a pesar de ser joven, porque generalmente llegan y preguntan por la doctora, y a veces yo como Entonces, yo soy y como el día de hoy pues tengo que andar un poco lista para la acción en cualquier momento. Entonces ya sí he tenido la suerte de que los muchachos han confiado en el trabajo y que sobre todo creen, ¿no? Pues en los objetivos que tenemos también como grupo, porque nosotros pues somos un grupo reciente. Uh-huh. Y muchas veces pues esto te puede crear cierta desconfianza, ¿no? Tanto al exterior como al interior, pero afortunadamente pues hemos podido demostrar que sí se pueden llevar a cabo los proyectos de calidad y llevarlos a buen término. Uh-huh. Que ya en tu faceta como investigadora justamente es el mayor reto, ¿no? Que convencerlos, demostrar que las jóvenes investigadores tienen mucho que aportar y lo hacen. Sí, siempre. Claro, así es. Es un reto. Cuando yo llegué, pues también era un reto de, me estoy enfrentando a investigadores consolidados y que en el departamento afortunadamente pues hay muchos investigadores que tienen reconocimiento pues muy alto. Entonces era yo voy a trabajar y voy a generar información de calidad que me va a permitir que ellos confíen en mí, y afortunadamente hasta ahora yo ya me siento completamente adaptada, participo en los consejos de posgrado y me siento bien. He recibido un buen apoyo tanto del departamento como de la división, y sobre todo porque somos un grupo de reciente creación. Bueno, pues el privilegio de ser una joven investigadora que desde chica supo que las matemáticas eran lo suyo y lo está demostrando ahora. Vamos a hacer un pequeño corte en Unidas por la Ciencia y regresamos. Seguimos en Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE, y estamos conversando con Ivette Zavala Guillén. Ivette, cuéntanos ahora, después de tu llegada al CICESE y que desde el año 2017 has estado trabajando en diversos proyectos, ¿cuál es el reto al que se enfrenta este nuevo grupo dentro del CICESE? Y además en un tema, por ejemplo, para resolver problemas, cuestiones climáticas. Pensemos en Mexicali, que es una de las ciudades fronterizas y que tenemos muy cercanas, donde las temperaturas son altísimas, los inviernos son crudísimos. Se necesita de la participación de grupos multidisciplinarios, de científicos sociales que analicen otros aspectos, además de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuál es el reto en ese sentido? Bueno, pues el reto como grupo de reciente creación pues es consolidarnos y sobre todo sumar
pues a más personas interesadas en el tema y hacer relaciones, ¿no? Que nos permitan diversificar y sobre todo que el campo de energías renovables pues es un campo multidisciplinario. Ujú. Este, cuando nosotros decimos, yo soy ingeniero mecánico y me dedico a hacer algo de energías renovables, pues es un poco controversial al inicio, pero en realidad necesitamos de muchas áreas de conocimiento Ujú. para poder concretar proyectos que puedan impactar y bajar hasta el nivel social, ¿no? Ujú. ¿Cómo cuáles? En este sentido, pues nosotros nos relacionamos, por ejemplo, en este momento que estamos estudiando soluciones basadas en la naturaleza, que son en particular los techos verdes, tuve la fortuna que tengo como colaborador y como colega a alguien de biología, Biología de la de conservación. la conservación, que es Rodrigo Méndez, y que nos apoya en la parte biológica de los tipos de sistemas con vegetación, que en este caso estamos hablando de techos verdes. Y así sucesivamente, pues sumamos a gente probablemente de economía, de urbanismo. Afortunadamente tenemos otros colegas que están preocupados pues por el futuro, precisamente de Baja California, y qué es lo que va a pasar a futuro, porque ya no podemos decir que va a pasar ya estamos sufriendo el cambio climático y ya llegó y ahora tenemos que ver qué opciones y qué soluciones tenemos. Entonces, en este sentido, pues estamos iniciando, recientemente se está iniciando un proyecto en el cual, por ejemplo, estamos abordando precisamente Mexicali, como ejemplo, Ujú. para estudiar la isla de calor urbana. En este caso, ¿qué es la isla de calor urbana? Rápidamente, cuando nosotros monitoreamos la temperatura de una ciudad, podemos percibir que en ciertas zonas aumenta la temperatura. Y en estas zonas, al tener mayor temperatura a nivel del suelo, pues la sensación térmica para las personas es mayor. No sé, probablemente si lo vemos aquí en Ensenada, pues no es lo mismo un día de verano en el centro de la ciudad que tal vez pegado al malecón, que en donde la brisa marina pues nos hace Nos el favor refresca. de refrescar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las estamos abordando gracias a un estudiante de doctorado que muy apasionadamente está abordando este tema, y pues lo que buscamos en este proyecto es sumar a gente también que tenemos aquí en el CCC como climatólogos, este, gente de urbanismo también del exterior, y que podemos probablemente generar soluciones a nivel ciudad, ¿no? Que sería una solución mucho mayor. En este caso, pues nosotros tenemos la hipótesis de que los arbolados y las techos o azoteas verdes pueden disminuir la sensación térmica tan cálida que se tiene en Mexicali, por ejemplo, en donde precisamente es un reto y un caso de o sea, un caso que para mí es un reto. ¿Por qué? Porque tenemos altas temperaturas en verano, muy fuertes, y bajas temperaturas en invierno. Entonces, la desventaja de ciertas aplicaciones que yo he estudiado es que, por ejemplo, para Mérida, Yucatán, yo puedo generar algo y Mérida es cálido todo el año. O sea, el invierno es casi nada, ¿no? O sea, baja a 20, a 19. Sin embargo, pues en Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, todo el norte del país es extremo. Sí, Entonces que puedes tener 48 grados en el verano y tal vez 0 grados en el invierno. ajá, o sea, Mexicali, Hermosillo, Monterrey, Ciudad Juárez, por mencionar algunas ciudades importantes del norte del país, ¿no? Entonces, es un reto, y pues lo que estamos haciendo es precisamente ir hacia el camino de soluciones basadas en la naturaleza, que es otra cosa que yo muchas veces intento dejar claro, que mi interés en los sistemas pasivos para acondicionar espacios es que estos materiales o sistemas no comprometan el futuro de las generaciones futuras. Y eso incluye que no sean materiales contaminantes, que sean materiales que puedas reintegrar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque sí es cierto que es muy atractivo
No, mira, es que yo estoy estudiando un material que tiene ciertas propiedades muy, muy ventajosas, sí, pero tenemos que ver más allá. ¿Qué vas a hacer con esto cuando se termine la vida útil? Y pues un edificio tiene una vida útil de unos 50 años, al menos. Entonces tenemos que ver también que esto tenga una durabilidad para el usuario. Y en este ambiente, en este contexto de cambio climático, ¿hace falta acciones como estas para lograr adaptarse, mitigar los efectos? Y es importante no solamente la participación de la academia, ustedes que están haciendo todas estas investigaciones. ¿Hay recepción, hay apertura por parte de los gobiernos, de los empresarios, de la industria? ¿Has tenido oportunidad de sondear estas posibilidades? Pues mira, con el grupo de trabajo hemos tenido oportunidad de tener algunas reuniones. En cuanto a la apertura del gobierno, la apertura está. El problema es que yo creo que también nosotros debemos de consolidar bien de qué manera yo puedo incidir sobre la sociedad. Por ejemplo, algo que yo eh, creo que podría ser un camino viable es también incidir sobre las normas o los estándares que se tienen para construcción en México. Que posteriormente lo más probable es que tarden algo de tiempo para llegar a la sociedad y llegar a aplicarse correctamente, porque una cosa es que yo genere o generemos entre todos alguna estándar o norma y otra es que se aplique, ¿verdad? Claro. Porque ya en México existen distintas normas de construcción que no se llevan a cabo. Entonces, es un poco limitado en cuanto a qué alcance puedes tener, entonces, además de acudir a los sistemas de gobierno, que sí están abiertos en cierta manera, pero probablemente no hemos encontrado la manera de convencer totalmente, ¿verdad? Quiero pensar. O también, en este momento algunas preocupaciones están enfocadas en otras cosas, como la economía, ¿verdad? Entonces, también creo yo que jugamos un papel muy importante como sociedad. Y afortunadamente yo he observado que las nuevas generaciones tienen mayor conciencia de lo que debemos hacer para no comprometer nuestras generaciones futuras. Y también ahora desde pequeños nos van inculcando ciertas cosas que nos ayudan para un futuro ser conscientes de que debemos ser sustentables, que debemos ahorrar energía, que debemos ahorrar agua, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va permeando en la sociedad y sobre todo en las generaciones. En cuanto a la parte, si podemos convencer o no a las personas que realmente construyen, que son los constructores, pues realmente hay poca apertura y no los culpo. Siempre va a ser difícil introducir algo nuevo y sobre todo, pues su función es hacer crecer su dinero y generalmente ellos están cuidando el dinero. Entonces nos toca a nosotros demostrar que realmente estas tecnologías pueden ahorrar, cuánto pueden ahorrar y qué pasaría si ellos las utilizaran, ¿no? Entonces, creo yo que la apertura no es tanta, pero también es parte del desconocimiento y es parte del proceso de la adopción de las tecnologías. Y también como sociedad nos hace falta saber más de estas opciones diferentes y pedirle al constructor que haga las cosas de manera diferente, ¿no? Así es. Y muchas veces no necesitas comprar algo tan grande. Simplemente lo que pasó en arquitectura, yo creo que fue que evolucionó sin considerar el ambiente. Y nuestros antepasados construían considerando el ambiente. Claro. ¿Qué utilizaban? Utilizaban los materiales que la propia naturaleza les proporcionaba y que bien dicen que la naturaleza es sabia porque precisamente eran los adecuados. Por ejemplo, el utilizar alerones en nuestras casas, que son los sobrados que tiene la casa, antes era muy común. Hoy en día todas las casas son unos cubitos que no tienen protección para la radiación solar alrededor, por ejemplo. Entonces la arquitectura migró
¿Por qué? Porque cuando vino la revolución industrial, pues nosotros teníamos solución para todo con una máquina, que fue el aire acondicionado, ¿no? Entonces, el arquitecto se dedicó a que se viera bonita la casa. Y hoy en día, pues ahora ya debemos de disminuir eso, ¿no? Y pensar en qué tengo en el entorno, dónde, hacia qué orientación tengo mi casa, qué habitación voy a utilizar con mayor frecuencia durante el día, me conviene que entre el sol, no me conviene, necesito bloquear el sol. Y muchas veces no necesitamos la tecnología de punta, simplemente tener una evaluación adecuada de nuestro hogar. Ya. Conocer lo que la naturaleza nos ofrece y aprovecharlo, ¿no? Considerando el clima, porque cada región es diferente. Es diferente, así es. Y pues eso es lo que también nos complica a nosotros el dar un consejo, porque mucha gente me dice, ¿y si yo pongo un techo verde? Y ya voy a sentir fresca en mi casa. Y entonces lo primero que tenemos que ver, ¿dónde tienes la mayor ganancia? Porque probablemente la mayor ganancia de energía no sea en el techo, tal vez es en una fachada y tú no te has dado cuenta, o en una ventana. Entonces, cada caso es distinto. Entonces, es bueno tener el panorama de qué es lo que debo de hacer primero, qué debo identificar y después qué opciones tengo para subsanar mi problema. Y en estos momentos existe esa posibilidad, si yo quiero hacer cambios en mi casa, que alguien vaya y vea mi casa y lo analice y dé opciones. Sí, existen software que te permiten hacer una evaluación energética y conocer en qué fachada de tu casa estás ganando mayor energía en caso de que necesites evitarla. Y si necesitas mantenerla, también se pueden hacer modificaciones para que mantengas la mayor cantidad de energía posible. Entonces sí existe la posibilidad y de hecho es un software que debería de ser muy utilizado por los arquitectos que son quienes dan este servicio y que pues en algunos casos no lo utilizan, pero eso sería lo óptimo porque con un modelado podrían aproximar qué necesitas para modificar de tu vivienda. Ya, ahí la y que nosotros hacemos aquí. Ya, la importancia de la modelación. Sí, sí, así es. Ya, muy bien. Y Beth, cuéntenos un poco acerca de cómo logras equilibrar tanto tu vida personal, porque no todo es ICC, ¿verdad? Sí. Y tu vida profesional. ¿Qué herramientas utilizas de autocuidado? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo logras ese equilibrio? Bueno, pues creo que estoy equilibrada en este momento, tal vez porque yo soy soltera, no tengo hijos, tengo mi familia, mis padre, madre, hermano, sobrino y mi novio. Entonces, intento dividir mi tiempo y sobre todo tengo la fortuna que tanto mis padres como mi novio entienden perfectamente que muchas veces va a ser muy demandante el trabajo, porque aparentemente es pues muy sencillo venir a la oficina, pero mi trabajo no se trata nada más del horario de oficina. De un horario. Exactamente. Nosotros, como bien sabes, en el CICES, pues nosotros no tenemos un horario definido. Puede ser que tengas una revisión de un artículo, puede ser que tengas que entregar cosas para un proyecto, puede ser que estés escribiendo un proyecto y que ese día sea el último, puede ser que me entregaron la tesis los muchachos y tengo que revisarla. Entonces, ese tipo de cosas, afortunadamente, como desde mi formación fue el mismo ritmo de trabajo, que creo que era mucho más acelerado, al 100, al 100, al 100, al 100. Ahora yo intento dividir muy bien mis tiempos y poder destinar también a mi cuidado personal, porque si yo no cuido mi alimentación, por ejemplo, me enfermo. Si yo me desvelo mucho, como lo hacía hace años, pues se bajan las defensas y adiós trabajo, ¿no? Entonces es algo que yo aprendí más sobre la marcha de trabajo de los primeros 2 años. Y entonces fue como fui generando hábitos de voy a cuidar mi alimentación. Ahorita como vi que no me funcionaba haciéndolo sola, pues voy a la nutrióloga. Voy a hacer yoga porque eso me relaja y me ayuda también a desestresarme, a pensar. Si me siento muy estresada, me salgo y doy una caminata y sirve que, como dicen, vacías la taza para volverla a llenar. Y pues son hábitos que intento mantener
No siempre tengo éxito porque muchas veces lo que sucede es que uno es tan, creo yo, es muy indisciplinado y a la vez disciplinado con el trabajo que quieres terminar y se te va el tiempo. Y fue una conferencia de Carlos Coelho en esta serie de conferencias y me dio mucha curiosidad un muchacho que le dijo, oye, pero ¿cómo se te pasaba el tiempo en el laboratorio? Y es algo que tú no percibes. Cuando vienes a ver, a mí me llegó a tocar, ahorita ya no lo hago, de quedarme en la oficina hasta la 1 sin darme cuenta, porque estaba ocupada. Y son cosas que dices, si yo dejo esto en lo que estoy concentrada, yo a veces pienso, me va a llevar. O sea, ya no voy a llevar a buen fin esto que estaba haciendo, pero es cuestión de disciplina y de mejora continua y estar al pendiente, ¿no? De la salud física y mental, porque también el estrés es algo que creo yo que todos sufrimos, sí, de cierta manera. Sí. Entonces, bueno, estás tratando de disciplinarte para que estos hábitos sean constantes. Sí, así es. Muy bien. Y ¿qué comentarías, qué mensaje le darías a los niños, a los jóvenes, las jóvenes que quieran dedicarse a un camino como el que tú seguiste, el camino de la ciencia, a estudiar una carrera en estos ámbitos? Pues que no lo duden y que no hay nada imposible y precisamente eliminen el yo no puedo. O sea, sí se puede y querer es poder. Y sobre todo que todo lo que hagan y lo que quieran hacer lo hagan con pasión, porque si tú lo haces con pasión, por añadidura te llevará al éxito y a lograr el objetivo. Entonces es todo lo que hagas, hazlo bien y con pasión. Y si tú no tienes la suficiente pasión o no te apasiona lo que haces, es mejor que busques otra cosa que hacer que sí te apasione, porque generalmente las personas exitosas hacen lo que les gusta. Darse oportunidad de ir descubriendo, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué les gusta? Y si algo te gusta y quieres indagar sobre ello, pues ni siquiera vas a darte cuenta cómo lo haces. O sea, vas a lograrlo. Y el dicho de tu papá de no se va a decir yo no puedo. No. Intentarlo. Así es, intentarlo. Siempre. Siempre. Gracias, Ivette, por compartirnos tu historia. Damos por concluido un episodio de Unidas por la Ciencia, pero seguiremos contando otras interesantes y emocionantes historias. Unidas por la Ciencia, CICESE, 50 años.